Hola profes, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast para maestros. Este podcast está dirigido para profesores y profesoras en Latinoamérica e hispanohablantes. Aquí les voy a contar mi experiencia como maestra internacional. He trabajado en los Estados Unidos como maestra, también en China actualmente, y quiero contarles cómo ha sido esa experiencia, cuál es el papeleo, cómo lo logré, etc. Espero les sea de mucha ayuda. Empecemos. Hola, profes, ¿cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo va todo? Espero que todo lo que hemos visto anteriormente les esté ayudando, les está dando una luz de cómo se hace la diferenciación. Hoy quiero hacer algo un poco diferente. Les quiero contar cómo hice yo la diferenciación con estudiantes de preescolar, porque yo considero que si uno puede manejar un grupo de preescolar, podrá manejar grupos un poco más de estudiantes un poco más grandes. Yo siento que las maestras de preescolar tenemos ese talento, ¿cierto, maestras? Díganme que sí, ya saben, díganme que sí, hagan comentarios y me dicen si es cierto que las maestras de preescolar tenemos estas habilidades, sin dejar atrás a los maestros de primaria también, pero siento que las maestras de preescolar tenemos que valernos de muchos recursos para que los estudiantes nos presten atención y sigan las instrucciones. Entonces, empecemos. Retomando, entonces, yo estaba en la villa trabajando con niños de preescolar, tenía 5 grupos a mi cargo de preescolar y de los 5 grupos, en ese momento ya tenía experiencia para diferenciar y para hacer grupos pequeños, entonces no me sentí como con miedo de implementarlo. Lo primero que hice fue tomar la decisión. Yo podía seguir haciendo una clase magistral, mostrando unos videos, cantando con los niños, haciendo lo de siempre, o podía iniciar el trabajo de grupos por centros. En este caso, por ser China y por ser el preescolar, los estudiantes tenían clases de media hora máximo. Esa era lo máximo que tenían los estudiantes, clases de media hora. Yo tenía estudiantes de 3 años a 6 años. Entonces, esa era la población que estaba manejando. Lo primero que hice fue crear los visuales. Entonces, ya tenía el currículo listo, porque ya me lo daban listo, entonces yo no tenía que crear nada. Y tenía un salón para mí. Inicialmente cuando llegué allí, yo tenía que rotar por los salones, pero el siguiente año me dieron un salón para mí. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer diferenciación. Entonces lo primero que hice fue crear los visuales. Uno de los visuales que hice fue crear líneas en el piso donde los estudiantes iban a hacer las filas para ir a sus centros. Ya tenía claro que iba a ser 4 centros. Los 4 centros era el centro de hablar, el centro de escuchar, el centro de leer y el centro de escribir, que son las 4 habilidades de un lenguaje. Ya los tenía listos, hice unas líneas donde los estudiantes se iban a ubicar de acuerdo a la habilidad que iban a practicar ese día. Entonces, ¿cómo iniciábamos la clase? Luego de que yo hacía una bienvenida en el área base, como les indicaba en el capítulo anterior, teníamos un área base. Yo tenía un área base era un tapete, en este caso, era un tapete donde los estudiantes llegaban y tenían un lugar asignado porque son niños de preescolar y ellos siempre quieren estar al lado de la maestra, entonces para que no pelearan les daba un número y en ese número se tenían que sentar todos los días. Y así evitaba yo la discusión y la pelea entre ellos por quién está al lado de la maestra, quién es el otro, o sea, por la pelea, porque los niños a esas edades pelean mucho. Entonces, yo hacía la clase de bienvenida, el lunes, eran 5 días a la semana, el lunes hacíamos una clase como magistral, donde yo presentaba la clase, presentaba el tema, vamos a hablar de las frutas, y les mostraba las frutas y los colores de las frutas, y enseñaba algunos patrones de lenguaje. Eso lo hacía yo el lunes. El martes hacía ya rotaciones. Luego de la bienvenida a la clase y de la instrucción general del tema, con una canción, con una explicación, los estudiantes iban a sus líneas. En estas líneas se les indicaba a qué espacio del salón deberían moverse. Eran 4 estaciones, de martes a viernes. Esta rotación por centros la practiqué con los estudiantes y con cada una de las clases por 2 semanas antes de iniciar a enseñar, para generar la rutina y para observar que los estudiantes estaban entendiendo el procedimiento. Mientras practicábamos, yo hacía mucho énfasis en las ayudas visuales que estaban en el piso o que estaban en las paredes. Para que los estudiantes luego se pudieran orientar. Yo les decía, esta es la línea de hablar. ¿A dónde va la estación de hablar? A esta área del salón donde dice hablar. Todo estaba rotulado. Entonces, en la primera estación, o en una de las estaciones, porque no tienen un orden en sí, son
como son rotativas, pues es un ciclo. En la estación de lectura tenían varios libros para que los estudiantes pudieran leer de edad preescolar. Leer en edad preescolar es ver ilustraciones, no necesariamente decodificar. Eso es importante, que leer también es ver ilustraciones. En esta estación los estudiantes estaban mayormente solos leyendo en la estación y yo tenía una rúbrica visual, sin palabras, de solo dibujos, donde les explicaba cuáles eran las expectativas y las normas de cada estación, algo que también les expliqué varias veces antes de iniciar a enseñar. Dentro de las expectativas estaba el tono de voz de la estación, dónde poner los libros, cuándo leerlos, cómo leerlos, si con amigos o sin amigos, si solos o no. Entonces, eso estaba explicado en las rúbricas visuales. Estas expectativas o normas también pueden ser discutidas con los estudiantes para llegar a acuerdos, y los acuerdos deben estar en las carteleras en algún lugar del aula para que los estudiantes se refieran a ellos cuando se les olvida, que tienden a olvidarse las normas bastante. La estación de escritura era donde los estudiantes dibujaban, coloreaban o completaban hojas de trabajo. En esta estación los estudiantes tenían acceso a marcadores, tableros mágicos, colores, crayones u otros recursos que les iba a facilitar su trabajo. Las expectativas también estaban a la vista de los estudiantes, y estas incluían cómo volver a organizar el área que estaban usando. En la estación de escucha yo tenía un computador. Y este computador le compré unas salidas para los audífonos, pero yo le adapté otra para que hubiera más, porque pues eran más niños. Habían 6 niños y creo que podía hacer, o sea, 6 niños por estación, y creo que podía hacer las 6 salidas o las 5 salidas. Las expectativas en esta estación eran mayormente evitar que se cruzaran los cables. Este fue uno de los problemas más comunes, cómo evitar que se congestionaran los cables, pero pues no lo logré. Siempre al final de las clases me tocaba desenredar los cables. Era complejo. La siguiente era la estación de hablar, y era donde los estudiantes practicaban conmigo, y ahí era donde había más diferenciación. En esta estación estaba yo la mayor parte del tiempo. A veces me movía por el salón para revisar que los demás estudiantes estuvieran haciendo lo que se les pedía, pero la mayor parte del tiempo yo me sentaba con ellos y les enseñaba frases útiles sobre el tema. Practicábamos con títeres, con tarjetas visuales, con juegos de memoria, todo para reforzar el vocabulario. En este lugar era donde yo más diferenciaba, como les mencionaba. Mi objetivo era que los estudiantes usaran el vocabulario, y que los estudiantes aprendieran, bueno, y con los estudiantes que aprendían más rápido, pues les daba tareas más complejas, como armar frases o más palabras, o empezar a hacer una pequeña conversación. Recuerden que son niños de preescolar chinos que no hablaban inglés, que no me entendían en muchas ocasiones. Con los estudiantes menos maduros hacía juegos de memoria para que se aprendieran el vocabulario básicamente. En esta clase tenía la fortuna de tener una maestra que venía con los estudiantes y me ayudaba a monitorearlos, y también me ayudaba a comunicarme, porque eran niños de preescolar y no entendían lo que yo les estaba hablando. Yo no hablo chino, entonces esta maestra como hacía como de mediador cuando había una dificultad, pero generalmente le pedía a la maestra que no interviniera lo más posible, solo que los observara y estuviera ahí como una persona que ayudara a controlar el comportamiento. Después de que terminamos las 4 estaciones, digamos, los niños iban a una sola estación. Cuando terminamos la instrucción en la estación, volvíamos a la estación base, que yo le llamaba la estación del aprendizaje, que era el tapete. Muchos colegios usan tapetes en la primaria y en el preescolar para que los estudiantes se sienten en el tapete y puedan prestar atención, y no desde las sillas. Entonces, como ellos estaban ya asignados un lugar, pues evitaban conflicto. Y ahí terminábamos la clase. Terminábamos con una canción, o terminábamos como diciendo alguna frase o repitiendo alguna frase, y ya se iban los estudiantes a sus clases normales, y llegaba a la siguiente clase que ya había hecho, con la que yo también había hecho exactamente lo mismo, y practicábamos lo mismo, pero los temas eran diferentes. Entonces, esto era lo que yo hacía con mi clase diferenciada de lenguaje de inglés como segunda lengua, con niños de preescolar. Ya con niños de primaria y con el idioma como inmersión, la diferenciación va a cambiar más y va a ser un poquito más compleja. Esto que acabo de describir se llama la estrategia de grupos pequeños. También lo pueden llamar centros o estaciones. Voy a explicar el mismo enfoque en otro contexto. Entonces, lo primero que debe uno organizar, ya hablamos de la logística, ¿no? Entonces, en el caso de una clase de idioma
o en una clase de otro tema, puede ser historia, ciencias sociales, lo que quieras, donde hay tiempo, donde hay unos bloques largos, hay personas que tienen bloques largos de enseñanza, grupo, se pueden hacer estaciones y estas estaciones se pueden rotar de la siguiente manera. Yo les voy a contar cómo yo lo hago. En mis clases de idioma, esta vez vamos a hablar de el idioma como inmersión. Es donde vamos a tener a los estudiantes que no hablan el idioma, por ejemplo, en el caso mío los chinos, o en el caso mío también cuando estaba en Estados Unidos, los estudiantes hablaban inglés y no español, y yo les enseñaba español. Entonces, teníamos 4 centros. El centro de tecnología. En este centro, que en Estados Unidos teníamos computadores también en el aula, en este caso en China tenemos iPads, tablets. La diferencia es bastante. Pero digamos, en el caso de tener computadores en el aula, en mi caso teníamos 3 computadores en el aula y estos 3 computadores lo mismo hacían, yo les compraba estas salidas de audífonos y podía tener a los estudiantes en salidas de audífonos o los ponía a trabajar en grupo. En este centro habrá páginas web. En el caso de Estados Unidos teníamos una especie de página web donde podíamos poner todas las páginas web. Se llamaba Symbaloo. No sé si todavía la usan. Pero en el Symbaloo teníamos abríamos el Symbaloo y poníamos las páginas web donde queríamos que los estudiantes estudiaran, trabajaran, reforzaran. Entonces estaban actividades de lectura, estaban de canciones, actividades de manejo del alfabeto y de conciencia fonológica. Entonces les poníamos esas actividades y los estudiantes lo que hacían, esto también fue con entrenamiento, como son niños de primero de primaria en este caso, toca enseñarles a manejar el computador. Digamos, en nuestro caso, cuando estaba en Estados Unidos, los estudiantes no tenían la menor idea de cómo manejar el mouse, o el ratón. Entonces nos tocó enseñarles a manejar el ratón para poder empezar con esta estación. En el caso de China, los estudiantes no deben saber manejar el mouse porque ya no hay, pero la mayoría de los estudiantes tienen iPads o tienen tablets. Y en un colegio, el colegio proveía las tablets para los estudiantes. En otro colegio, los estudiantes traían su propia tablet o iPads. Generalmente son iPads, es muy famoso. Entonces era mi centro de tecnología y para mí el centro de tecnología era un centro de escucha. Es donde los estudiantes aprenden a identificar, en el caso del inglés en China, tienen unas páginas web donde los estudiantes escuchan libros y después les hacen preguntas sobre los libros que escucharon. Ya cuando saben leer, les piden que lean. Está el centro de escritura. Aquí tengo algunas guías de trabajo del tema que estamos trabajando. Generalmente está relacionado con fonemas, con sonidos, los estudios que deben completar, trabajo independiente de escritura, cuando ya empiezan a escribir bien, entonces ya les pido que hagan cartas, que hagan informes a la edad, ¿no? Uno dice informe y suena, no, pero es una edad, a la edad de ellos. Uno simplifica las cosas a la edad de ellos o que hagan frases u oraciones. Depende de la complejidad y el nivel de madurez en el que está el estudiante. Se le va a dar una tarea más sencilla o más compleja. Y está el centro de vocabulario de palabras o, como les hablaba en el capítulo anterior, en Estados Unidos se enseñan las palabras de uso frecuente de memoria. Y como es inglés, se tiene que enseñar así. Entonces, así mismo lo hacíamos así lo mismo lo hago lo hago en China y lo hacía en Estados Unidos. Teníamos un centro de vocabulario, que es un centro donde los estudiantes aprenden palabras de memoria, con juegos, etc. En este centro, en los Estados Unidos, teníamos asistente. Teníamos una persona que venía solo a esta clase a ayudarnos con solo este centro. Entonces ya yo no me preocupaba por eso, yo a ella le daba las actividades y los juegos y las palabras y ella hacía la actividad. Solo venía para esa clase, no venía para las demás clases. En China no tengo esto, pero sí tenemos un asistente que viene a observar a los estudiantes. No está trabajando con ellos, no hace ninguna actividad con ellos, pero viene y los observa. Entonces aquí yo creo algo diferente. Ya no creo juegos interactivos de palabras, sino que lo que hago es que les doy un grupo de palabras y les digo que las traten de leer y que las escriban o que las copien. O también hay libros que venden en internet, por ejemplo en Teachers Pay Teachers venden unos booklets, unos libros de palabras de uso frecuente donde los estudiantes lo que hacen es leerlas, subrayarla, colorearla, escribirla, ubicarla, o sea, es una serie de actividades.
Yo imprimo ese libro y en ese centro ellos hacen esa actividad. No todos los niños van a tener las mismas palabras, no todos los estudiantes van a tener las mismas palabras, van a tener diferentes palabras de acuerdo con su nivel de aprendizaje. Si ya se saben las palabras básicas, les doy otro libro. El centro con la maestra, que es cuando se encuentran conmigo, en este centro es cuando los estudiantes se sienten vistos. Primero tengo una mesa semicircular que es como en forma de luna, que me encantan esas mesas, me parecen la más maravilloso porque yo estoy en el centro y puedo verlos a todos los estudiantes se sientan en la mesa, los puedo ver y puedo interactuar con ellos. En esta mesa, a esta mesa llegan los estudiantes cuando tienen que estar conmigo, cuando está en su rotación, está a encontrarse conmigo. Entonces este centro es de 6 a 8 estudiantes. Yo prefiero entre menos estudiantes mejor y yo creo que todos los maestros lo sabemos, entre menos estudiantes mejor en este centro porque podemos poner más atención. Aquí yo les enseño las habilidades de lectura. Les enseño a decodificar, escucho cómo decodifican, modelo la decodificación y también les enseño a interpretar imágenes, a responder preguntas y hacer gráficos de un libro. Entonces todo eso se enseña en este centro, más o menos de 15 a 20 minutos por grupo, porque tengo solo 4 grupos y los roto en el mismo momento, es decir, en los 90 minutos yo me encuentro con los 4 grupos. No tengo tiempo de hacer otra cosa sino encontrarme con los 4 grupos. Otros maestros lo hacen diferente, lo hacen como rotan a los estudiantes y se encuentran con ellos una vez a la semana o 2 veces a la semana, dependiendo del tiempo que ellos le dediquen a cada centro o a cada estación. Los estudiantes que han practicado, los estudiantes ya han practicado por lo menos 2 semanas cómo rotar por los centros. Es decir, con las manecillas del reloj ellos ya saben a dónde van, que su primer centro es tal, que el siguiente es tal. O sea, por ejemplo, el primer centro es con la maestra, después con la parte de tecnología, después escritura, después palabras. Ellos ya saben cómo hacer ese movimiento en la clase. Yo ya no les tengo que decir eso a esta época del año, digamos, estamos a mitad de año. Pero iniciando el año, esto yo lo practico mucho, sin enseñar nada. No hay enseñanza, es decir, la enseñanza es cómo moverse en la clase. Por eso les hablo tanto de la logística, porque yo practico el movimiento en la clase. Si estás en el centro, porque quiero que sean independientes, necesito que sean independientes para poder hacer diferenciación. Si están dependiendo de mí, esperando que yo les diga todo cómo hacer las cosas, no va a haber diferenciación, porque voy a estar resolviendo problemas y no enseñando. Entonces, esta es una opción. Y también tengo visuales de cómo rotan, lo he mencionado anteriormente. Como se reúnen conmigo, mínimo, yo hago centros mínimo 3 veces a la semana este año. Cada año es diferente, cada clase es diferente. Depende de cómo quiera la escuela que se realice la diferenciación, si es que les interesa, si no les interesa. Yo siempre la hago porque ya me acostumbré y porque me parece un buen método para ayudar a los estudiantes, a todos los estudiantes en el nivel que están. Pero pues hay colegios que lo exigen más que otros. Entonces, en esta rotación hay muchos visuales, donde los estudiantes, hay muchos visuales y hay muchos auditivos. El visual es que el estudiante tiene a dónde recurrir si está perdido. Tiene una cartelera donde dice, debo estar en esta estación. Si se ha perdido, si se le ha olvidado, si se ha perdido o si es nuevo en la clase. Y auditivos, tengo campanitas, tengo sonidos diferentes para cada movimiento. Esto suena muy, muy a conductivismo y realmente es un poco conductivista, pero para los movimientos sí necesito que haya un poco de conductivismo, que al escuchar el sonido puedan decir, acabo de terminar mi clase, voy a limpiar, voy a organizar y me voy a la siguiente estación. Esto es una de las estrategias. Hay muchas estrategias de diferenciación. Esta es la que yo más conozco y la que yo más uso. Entonces, visuales hay muchos. Por ejemplo, hay maestros que tienen una cosa que se llama el Daily Five o no sé cómo sería, los 5 del día o los 5 centros diarios. En esta estrategia son 5 estaciones con diferentes centros, pero los maestros no se reúnen con los estudiantes todos los días, sino uno de los días tienen reunión con sus estudiantes. Lo llamamos reunión porque es el momento en que el maestro puede dedicarse a este grupo.
Voy a poner en el manual y cuando empiece a salir, bueno, es que no sé si en podcast se puedan poner las imágenes, pero hay unas imágenes que pueden ayudar para que los estudiantes miren en qué estación están. Hay maestras que son súper más avanzadas que yo y ya los estudiantes llegan en la mañana y escogen la estación donde se van a ubicar ese día. Ellos mismos escogen. Yo todavía no he llegado a eso. Asumo que toca hacer una planificación y una logística un poco más compleja. Bueno, y les estoy hablando del grupo, les estoy hablando también de la estrategia de los 5 centros que no se rotan diariamente, que los estudiantes pueden rotar 3 centros un día y 2 centros el otro día y después otros 3 centros el otro día. Esto requiere mucha logística, mucha logística. Los 5 centros o los 5 del día, la traducción sería como los 5 del día. Los centros están divididos así: leer solo, trabajo de escritura, trabajo con palabras, escucha y trabajo con la maestra. Son 5. El tener 5 centros o 5 estaciones ayuda a que los grupos sean mucho más pequeños y más manejables. Yo hago 4 porque yo quiero encontrarme con ellos más seguido, pero podría hacer 5. Entonces, todos los centros están diferenciados en esta estrategia y para esta estrategia sí que es importante una logística y que los estudiantes, como lo he dicho y lo sigo diciendo, practiquen cómo moverse en el aula de clase, dónde están los materiales, cuánto tiempo van a estar en esa actividad, a qué sonidos van a responder si tienen que moverse de actividad o a qué comandos para moverse de actividad y cambiar a la siguiente estación o a la siguiente actividad. Esta es una de las estrategias que yo uso. Además, el año pasado empecé a usar otra estrategia que se llama la agenda. Esta también me gusta mucho. Entonces, con estudiantes que son mayores, más grandes, de primaria, quinto, cuarto, no sé, y de pronto con algunos estudiantes de bachillerato, tener tableros o cuadernos donde el estudiante anote o donde el estudiante firme que terminó la actividad. Por ejemplo, está en esta estación, el maestro no tiene tiempo para mirar si está en la estación, entonces el estudiante puede decir: estoy en esta estación, y hay un cuaderno o una tarjeta donde el estudiante firma y pone terminé la actividad o si la hice o algo. Son otras estrategias que ya los maestros empiezan a crear para que uno sepa que el estudiante realizó la actividad. O tarjetas de salida. Bueno, también pueden haber clipboards, estas, ¿cómo se llaman? No, son boards. Estos tableritos donde uno puede poner hojas, también pueden estar ahí, el estudiante anota o, bueno, en fin, hay estrategias para todo eso. Eso todo es logística. O sea, todas las actividades donde no se está enseñando es logística. Maestros tenemos la cantidad de ideas inimaginables para manejar y para ayudar a los estudiantes, pero fácilmente se nos olvida la logística y la logística es súper importante. Bueno, entonces dejemos ahí. En la siguiente estación, perdón, en el siguiente episodio hablaremos de materiales diferenciados y hablaremos de otras estrategias, algunos materiales diferenciados, y también hablaremos de la agenda, que es la agenda y el menú, que son 2 de las estrategias de diferenciación que se pueden usar con niños, con estudiantes mayores, con estudiantes más grandes. Con los pequeños no estoy segura si se puedan usar, pero es posible que se puedan usar. Entonces les voy a contar de esas estrategias en el siguiente episodio. Nos estamos escuchando. Bueno, profes, hasta aquí va este capítulo. Espero les haya servido mucho, que les haya gustado, les haya encantado, que los haya entretenido, que les sirva la información que les estoy dando. Se pueden comunicar conmigo en mi página de internet www.paramaestros.info. Ahí están mis contactos, mis redes sociales. Pueden llegar ahí, mirar, contactarme, escribirme a mi correo electrónico. Mi correo electrónico es podcast@paramaestros.info. Ahí escríbanme, yo estaré muy pendiente de sus mensajes. Si quieren que les cuente algo nuevo o alguna información que les parezca interesante, que quiera que les comparta, con mucho gusto les compartiré. Solo escríbanme y bueno, nos estamos escuchando. Un abrazo fuerte y hasta el próximo capítulo. Chao.